ahora por algunos sets así un poco más por encima, me detengo os voy a dar menos el coñazo esta vez. Bueno, estas son todas holográficas que saqué de los sobres, voy a intentar decirlo bien, de Neo Discovery con el Cream en forma de sierra. Quedaos con esos datos, ¿vale? Sobres Bootleg Vintage, que en realidad parecen Neo Discovery normal, pero tienen en el Cream lo tienen de sierra. Pues de esos sobres salían estas cartas, estas solos y el Charizard, que lo vamos a ver en un vídeo aparte, pero ese es el intrínculis. Decir que de 200 sobres que me abrí, salió un Charizard. No, está grabado en su está canal. grabado, o sea, no hay ninguna broma en esto. De 200 sobres, un Charizard. Os aseguro que casi me cuesta la salud mental. No hay bromas, o sea, no es. O sea, sacar esa puta carta. Yo no sé si es que me quiso complicar la vida o qué, pero saqué por ejemplo, que mira, en YouTube, ¿cuánto sacaste? 2, literal. 2, o sea, que tampoco son muchos más. No. Y bueno, las cartas son igual, Son una calidad muy bonitas. brutal. Esto es en holográfico, había spot no holográfico, o sea, tener ese tan entero en holográfico es una De hecho, puta decir locura. que en estos sobres, lo que es Bullet, solo aparecen 3. Sí, Raichu, Mewtwo, Gengar, ¿dónde está? Gengar y el Charizard. Y el ¿no? Charizard. Pero por ejemplo, Son 4. hay cosas muy bonitas. Este Umbreon nunca tuvo su versión holográfica Claro. en original, ¿vale? Pero Sí, mira, este se puede decir que es una variante de es una patrón variante. Y es holográfico. que esto está que se está te muy va el guapa. pistacho. Sí, está muy Esto guapa. está que se te va el pistacho. Y luego el Charizard, eso, como variantes. Y nada, pues aquí me pararía como siempre en todas Sí, las ahí cartas. tenemos un El Mari, por también, que ejemplo, están me muy parece, guapos. de verdad. Es que pero sí estoy yo colgado que me parecen bonitas todas, pero de verdad que me pararía. Ah, bueno, y el Ivysaur, que siempre se nos olvida. Que parece que no, pero es el de base set con este símbolo, eso doblado. Sí, variante Una holográfico. locurilla ahí. Y. Sin más, muy completo, ya digo, lo tengo muy trabajado. Luego estos son los All Stars, que también tenéis los vídeos por ahí, de aquí también salen Charizaros. Esto es igual, pero con los sobres de Neogénesis. Y eso es, con los sobres de Neogénesis que tienen lo cerrado, también lo vais a ver luego, no os preocupéis, y vais a ver los de No Discovery, pero voy dejando ahí los datos para que os quedéis. Que ahí también salen Charizaros, Gengar, Igual, ¿no? Y el Raichu. Raichu y el Mewtwo. El Mewtwo también, Y el Mewtwo. claro, sí, es igual, Y- pero de sí. Neogénesis, en vez de Neo Discovery. Falta el Ivysaur. por Y ejemplo. cambia el patrón Y holográfico. cambia el patrón. Faltan algunas, y que es lo curioso, que son sobres de Neogénesis, pero salen las cartas de Discovery, que es así de loco. Y luego, bueno, esto es una recomendación que le hago a cualquier friki como yo. Yo, cuando se me han pelado las cartas por condiciones de que estaban mal fabricadas y eso, en vez de tirarlas, pues me he guardado las referencias y curiosidades de, por ejemplo, mirar, aquí los patrones son distintos y tal. Hostia, pero a ver, sácalo. Sí, mira, esto por ¿Por ejemplo. qué se ve el No patrón? tengo ni idea, pero ahí está. Ahí estaría como el patrón. Vale. Nada, tranquilo. Ah, no, vale, creo que pues no, nada. no ha pasado nada Esto no importante. pasa nada. Ahí está. Y luego no me preguntes Pero por eso es qué. solo el cartón ya. Sí, y no me preguntes por qué aquí se quedó plateado, tío. No tengo ni idea. Que venía de esta carta. Ah, qué loco. ¿Veis? Qué loco, tío. Es muy loco. Entonces esto me lo guardo por muchas cosas, muchos trabajos de referencia, de estudios y tal, y esto en el futuro, pues. Quizá a lo mejor me abro una casa de grading y de autentificación de Bullet Vintage, oye. Pues hombre. No, pero en serio lo guardo Si es para alguien, debería ser tú. Yo lo guardo para información pura y dura. Y luego, esto es pura nostalgia. Esta es un regalo increíble. Estas en chino, estas de ver son imposibles. A verlo. Sin más, por disfrutarlo un poquito. Estas en chino son Joder, qué patrón pero holográfico más imposibles de raro encontrar. llevo. Sí, estas son imposibles de encontrar. Los Charizard que son de la época y están súper chulos, holográficos. El Blastoise este. Y bueno, ya pasando un poco porque Vale, sí, en este Esta vamos. está ahí unas joyas aquí. Esto de verdad, podríamos dar no hay mucha Nah, más por explicación. encima lo Bien, vemos. son bootleg vintage de la época, vienen de sobre Patrón vintage. holográfico estrellas, vemos por ahí. Alguna confeti. Esto Un es confeti. este vídeo abriendo este sobre lo tenéis en mi canal, que ahí doy mucha información y la verdad que está súper curioso de ver. Un set increíblemente raro. Y nada, algunas variantes muy locas. Los Venus eso, perdón. El Megarium que me encanta. Y algunas curiosidades, Vale, por aquí variantes. cositas que ya. Y bueno, y todo esto es muy nostálgico porque aquí hay cartas que tengo desde que era pequeño. Fijaos que yo quería ser bootlegger, quería hacer holográficas cartas que no, esto lo hice con Custom. con purpurina de mi hermana. Justo Miguel de Y que 10 además, años. sí, literal, pero literal, ¿eh? Y están mezcladas. Algunas de cuando yo era pequeño, o sea, literal de tener nada, pues de solo un guaje, con las primeras que Hostia, agarré esta- cuando volví al Bootleg Mira, Vintage. lleva un patrón holográfico Sí, estrella. estrellas, claro, sí sé que Ole. tengo joyas absolutas. Y este Gravy, por ejemplo, es enloquece a la gente. Es súper difícil encontrar las fósiles. Sí, ole.
con los fireworks y así. Esto es más nostalgia que otra cosa, aunque hay buenas joyas, pero es más nostalgia que otra cosa. Y ya está, más nostalgia. Ah, y esto, compré un lote por 15 euros que venía este Hundum por este Hundum. Y había también un Charizard de base set. Que la gente está volviendo loca con este patrón holográfico. Pues me también. acabé llevando, o sea, yo lo quería por esto, no por el Charizard de base set. Si a día de hoy tengo al Charizard de base, tú, por 15 o 20 euros creo que me llevé el lote entero. Había esto, más bootleg vintage y el Charizard de base set. Y yo lo que quería era esto. Fijaos qué cosas, ¿eh? O sea, si tengo un Charizard es por esta carta. Y que me flipa, me vuelve loco. Ya está. Esto. Vale, vamos. Nostalgia vamos. pura y dura. A ver. Vamos a ver más set. Movemos. Si quiere, mete una introducción de lo que hay en esas carpetitas. En esta parte vamos a intentar dejar grabado todos los sets ya. Bueno, que... mira, yo enseño un Funko. Si es que muchos de estos pueden ver lo que es información más. De todas formas, más adelante, si no, Sí. puede que salgan más vídeos. Esto lo o pueden tal. ver, o sea, tengo algún vídeo específico, por ejemplo, el Funko le da mucha caña en mi canal, si queréis verlo, pues doy mucha información. Esto es Funko, Buah, es 2004, increíble. India, solo salió en la India, producción ultra hiper mega corta. Los coleccionistas se vuelven locos por ellas y yo tengo la super suerte de tenerlo completo gracias a Kaus, un contacto que hice en la India, indio, o sea, de procedencia india él y que vivía allí y que es de India, contra, Nah, y que me lo vendió Funko directamente de loco, allí. Creo que es una de las suertes mayores de mi vida. Yo soñaba, cuando digo soñar es exactamente ese verbo, soñaba con tener este set completo y a día de hoy lo tengo y cuando lo digo me quiere explotar el cerebro. O sea, me quiere explotar el cerebro porque ni nada, yo me creo que esto lo esté enseñando. Es de una verdad. maravilla. De verdad. O sea, para mí esto es de los mayores logros que he hecho jamás en el coleccionismo a nivel personal. Porque yo soñaba con tener este set. O sea, para mí una sola carta era como un sueño ya tener un testigo de que esto existía. Tener el set entero. Sí, nada, es De verdad. pasadote. Pasadote. Entonces, sin más, os enseño así un poquito las cartas. Pero si lo queréis un poco más en profundidad, tengo Sí, un vídeo sobre ellas. Miguel tiene vídeo en su canal donde explica todo un poquito Eso de... es. Además porque hay varios sets diferentes de Funko. Eso es. Aunque está completo, ¿eh? Todo lo que veis aquí es todo lo que existe de Fuskul TCG. Vale, Este por ya aquí las hemos Blue enseñado, Jungle, que ya hemos este las visto la hemos merca. enseñado. Vale. Y ahora vamos segunda, tercera edición Venga, y esas vamos para allá, cositas, ¿no? Sí, vamos para allá. Entonces, estos sets los estamos trabajando, ¿vale? Entre openings, intercambios con coleccionistas, ir recabando información. El tiempo de una vida es limitado y no tengo tiempo para todo. Entonces no los tengo tan trabajados en información como me gustaría. Tengo openings hechos, tengo mis listas y tal, pero no tengo checklist, no tengo ni idea de cuántos tengo completos o cuándo de completos los tengo, ¿vale? Nos falta mucho y es que hay cartas que literalmente a día de hoy no sabemos siquiera si existen o no. Y que, o cómo cojones. Sí, queda muchísima Entonces, información por ver. Esto es tercera edición. Cartas reseñables que me faltan de tercera A ver. edición, por ejemplo. El Aquí. Mew de tercera me falta, que eso es imposible de conseguir. No sé. Hay muchas que me faltan o cosas muy curiosas que ahora comentaré. ¿Dirías que esto de los set más raros? ¿O no? No. Bueno, No. hay cositas por ahí escondidas. No te iba a decir. Es el set más raro que existe. Tercera edición, ¿no? Es el set más raro que existe Bootleg Vintage. Por todo. Por las cartas que tiene. Lo difícil que es que salga el sellado. Lo difícil que es que salgan las cartas sueltas. Por todo, de verdad. O sea, es una puta locura. Este set es igual que otras cosas os digo que las podéis pelear. Esto Ese Marri no lo podéis había pelear ni si sois visto, valientes tío. como algunos, pero vamos, eso Sí, tercera, la suerte de España es que a mí me llegó mucho Se va el también. pistacho. Y han salido sobrecitos por ahí, pero sí es Sí, raro en sí, realidad. sí, A nivel internacional es muy raro. Sí. Y bueno, y Mira. una de las historias más devastadoras que tengo con esto, Darkside del coleccionismo, es que una persona nos escameó. Se supone que nos iba a haber enviado dos cajas selladas de tercera edición en una gran compra que le Qué hicimos. locura. Y nos escameó al final, nos envió como un 12% del producto total. Y ni hablar de las cajas, nos envió unos cuantos sobres y hasta hoy. Mucho dinero y que nos escameó a un grupo de amigos y un palazo muy fuerte. Cosas que pasan también aquí, gente. Nada, sí. es lo que hay arriesgar cuando Es así. no salen y... Pero bueno, sobres llegaron, pudimos Mirar ver por aquí. esta Charizard. maravilla, gente. ¿Esto existe Olo o no? Esto- ¿Existirá o no existirá? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Si me preguntáis a mí, existe 100%. No tengo ¿La ninguna reverse? duda, tanto reverse como holográfico. Si me preguntáis a mí, yo diría que sí. Ahora, no tenemos ningún testigo de nada. Nadie que lo haya visto, nadie que lo haya nada. No ha aparecido, y eso que hemos tenido, pero no ha aparecido nada. Pero es que tampoco hemos abierto nada. Y al De final- hecho, en el lote que yo traje no aparecieron tantos, había 3 Claro. de esos. No Olo. Y es que al final tú dices, no, es que con todo lo que tenemos. Bueno, pero es que tú tuviste un lote muy grande y el sellado que hemos podido abrir, que no han sido tantos sobres, pero Claro. es que tampoco es que hayamos tenido, quiero decirte, 30 lotes Sí, distintos, 30 o recursos 30 cajas distintos. para poder abrir y Nada, ver. eso han sido
2 veces contadas que salieron bien o que hubo material para tal, pero que no se ha investigado nada, gente, que hay Sí, mucho, a mucho esto le por queda saber. mucho todavía por Hay saber. mucho por saber. Y nada, pues es una jodida maravilla. Este árbol lo tiene ahí Rafa en el Oscar Pesanos, el holográfico en Cosmos, y va a hacer, Eso va a ahora suceder me- así, va a hacer... Va a hacer así se va a venir y él aquí. me va a dar un par de Charizard ahora que tiene guardado, que dice que no, pero... Aquí pasamos a segunda edición Jin, que esto ya Mira, tengo Articuno, qué un lío de bonito. cojones de cuáles son los sobres que salían unas cartas u otras. Tengo openings en el canal para que le interese, pero en general vamos a ver las cartas que más o menos comparten todas las características de tener artes muy parecidos, hasta el punto de que vais a ver como por ejemplo este Seeking o este Articuno, los vais a ver que en este set están así y en el que es con el símbolo Sí, de cambia Jin le dan la vuelta solo, es Sí, lo sí. mismo. Y nada, pues eso, hay unas fantasías Sí, increíbles. Hay muchas de estas tercera enseñas edición si quieres también. alguna así de las que más puedan llamar la atención. Yo las que te voy a gusten. pasar porque es que hay mucho a lograr. Yo me pararía en todas, entonces voy a ir pasando páginas, Rafi. Sí, y ya yo te está. voy diciendo alguna. Sí, eso te iba a decir, si me quieres tú preguntar por alguna, pero por lo general Mira, esta la puedes sacar por el ejemplo. Tiranitar Ese es Tiranitar una que es barbarie. clave de éxito. Es una barbarie. Bueno, es que hay muchas. Mirad qué bonita. Mirad qué bonita. Joder. Qué maravilla, Mamma mía. Pero bueno, incluso en holográficas. Sí, hay muchas. llaman Por la ejemplo, atención. Lapras a mí me flipa. Sí, sí, sí. O sea, no, es una locura, es una locura. Como veis, lo tengo muy poco trabajado. Charmander ese. Otros Jinx en negro, ¿vale? Cositas, detalles que parece que no, pero hacen la diferencia porque no hay tantas Mira, impresiones qué de bonita. Jinx negro. Es igual que si cuando os encontráis un Kadabra bootleg vintage, gente, tiene muchísimo valor porque Kadabra casi no tiene cartas en el TCG, porque como por culpa de Uri Geller tuvieron esos líos, no hay casi cartas vintage de Kadabra. Entonces, pues eso, son extras, En el son bullet premios. sí las puedes Eso sí, disfrutar. son premios, son cositas que es difícil verlas en el... Y que luego hay gente que las busca también. Ahí está. El Alakazam este es salvaje, tío. A ver, a ver. Ah, si es que hay una salvajada. Joder, qué arte, tío. Madre mía, qué locura. Vale, a ver así que podemos sacar por aquí. Bueno, el Squirtle ese es un pepino. Buah, y el Gengar este. Esa yo la tengo holo. ¿El Squirtle o me lo volaron? Sí, sí, no te lo volaron. Me lo volaron. Como el que le quería yo. Y el Gengar este he visto uno holo solo en mi vida. Es con el doble Gengar ahí. Este está salvaje. Sí, sí. Este está salvaje. Joder, está muy, muy guapo. sí. Nada, esto. Ah, bueno, Bueno, esta. mirad lo que aparece por aquí. Mira mira. qué página. Es que mira qué página. tío. Mira. El Lugia negro, ¿vale? Venusur. También. Que fijaos que tiene la cola y los ojos negros. Estos son los primeros Como el de Neo, Lugias. sí, sí. Como el de Neo. Y luego Mira, ya. Ho-Ho. Joder, Era más morado qué y así. pasada de- El Charizard este, salvaje. Charizard. Pack Fresh, que este le saqué yo de sobre, ¿te acuerdas? Y luego tienes tú otro tengo yo uno sobre. perfecto Que tuyo, saqué ¿no? 2 en el mismo sobre, que fue loquísimo, me suena. Que creo que fueron 2 en el mismo sobre. Mira vamos este a ver. Venusur. Y uno lo tienes tú y otro está ahí. Y luego. Pasada, queda mucho todavía del bullet que... Y mira que todo lo que os hemos enseñado, O sea... Y estos set, ya te digo, probablemente me falte para completar. Por eso yo os digo que para mí Miguel es Ahora tengo- el que tiene la mayor colección. Gracias o sea... a Gayuki, esta carta. ¡Ojo! Con Holo Cosmos. Sí, sí, salvaje ese. Buah, ni se le Mira, estresa que sí, hace sí, poco. que justo. Justo Y iba a el grabar. Mewtwo de fuego, esto es otro de los hits. Esto Buah. en Holo nos Mira, ese sácala, encantaría. esa sácala, esa sácala, Esto nos vamos a encantaría verla. encontrarlo en holográfico, sería una locura, vamos. Sácala, vamos a grabarla. Es una barbaridad. Mira, madre mía, tío. Joder. Joder, qué pasada. Así, esta es el Dark Charmeleon, ¿no? La carta que lleva debajo, yo creo. Sí. No, de rápidas, dar rápidas. ¿Sí? Sí. Ujú. No sé por qué me sonaba a mí que era de Dar Charmeleon. rápidas, sí. El Umbreon este, más, es que Hay todo- muchas, todos- mira. además este set en concreto, Mira este qué sí que es el Bulbasaur, set, psíquico. a los sobres lo llamamos Blue Rocket porque son como set de Rocket, pero en pura con azul, muy bonito, luego lo vais a ver, son preciosos, y este set igual, ultra difícil de encontrar, y lo que se encuentra es, ya veis, maravilloso, se te unos artes que te mueres, y las holográficas se te va el pistacho, porque eran Cosmos la mayoría, o se ve mucho Cosmos de este estilo Sí, así, nada, y y unos es una artes barbaridad. increíbles. Y hay unos artes que se te va Mirar el el pistacho. Ibisur, todo, nada. Mirar ese Zapdos. El Octilegi, tío, es que eso- Todos, todo, nada, nada. Todos son Ya está pasadas. Entonces, yo diría. Vale, aquí hemos metido ya, diría que todos los sets. Bueno, tienes algunos sets ahora así bueno, rarillos que los pasamos si quieres un poco. Sí, no, y luego esto. Hay algunos que quieren enseñar. Esto que son las Early Tropical. Tengo Joder, ahí los ¿esto sobres, qué luego lo es? vais a ver. ¿Eso qué es? Como una versión de las Tropical, pero anterior. Hostia. Tengo ahí los sobres, que he abierto algo, ya pillo. O Pero sea, esta no lleva ni logo de Tropical ni nada. no, pero era de los mismos sobres. O sea, Sí. hostia. Y estas son las holográficas de esto, que de hecho, mira, está el Squirtle por ahí. ¿Te acuerdas antes que te he dicho que esta me la quisieron vender por una sobrada? O sea, me pregunto, pues era esta carta. Joder. Con este patrón. Ole. Era este. Y también está Hostia, que Charmander. esos O sea, patrones de claro, estrella dorado. todas estas se pueden encontrar, todas estas se pueden encontrar con ese patrón dorado. Oh. Y yo Sí, tengo la- o sea, realmente son como las Tropi, pero. Sí, sí, sí.
Y yo tengo la suerte de tener... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. El Bulbasur. Joder. Que es una pasada. Sí, nada, creo. Bueno, yo las llamo Early Tropical porque realmente parecen hechas antes y cuadra bastante si tú ves... bueno, en fin, sin más, tiene más coherencia que estas fueran anteriores. Para empezar, por la calidad de impresión y de todo. Pero es por cómo se construye luego el set de Tropical en sí, tiene sentido de que estas fueran antes. Pues sin más. Y mira, luego, esto es la rayada, que en Early Tropical hay una Beck. ¿De verdad? Que eso, Me sí parece ahí... eso ya sí que me quedé loquísimo. Sí, hacen lo que quieren un poco. Eso ya sí que me quedé loquísimo. Por eso hay algunas variantes de Beck que son muy difíciles de saber si existen o no, o si existen como son, porque ya os digo, venían random en set que ni te imaginas. Y luego en Es que aquí hay... Es este que es lo que os digo, álbum, gente. La colección más grande sin ninguna duda, vamos. la más rara, vamos a decir, ¿no? Y la más grande, seguramente. Bueno, tú dices que hay más coleccionistas por ahí así Aquí fuertes, falta pero... una porque aquí no sé qué había, pero era una doble. Son Magic Baby, ¿no? Magic Baby son. Estas son 2004 y estas son un poco posteriores, ¿vale? Pero esta es una fantasía, se pirran por ella. Esto hay un youtuber muy famoso, el Máximo de Foe, que está loco con ella. Sí, ese lo he visto yo por pero ahí. loco con ella, ¿eh? Y la peña le flipa mucho por Fire eso. Dragon. Fire Dragon, tal, los nombres y los Sí, estilos. este tiene además un holo como mirar. Sí, A el ver si Fireworks se ve por este mítico, que esto es muy mítico de las Yu-Gi-Oh falsas antiguas. ahí. Eso es, sí se ve la Yugi Mitiquísimo, falso. Sí. mitiquísimo. Mirad, ahí lo podéis ver. Tengo dos ladios igual porque me flipan, ¿eh? No es una variante ni nada, es porque Joder, me qué mola. maravilla. Es que me volvía loco, esta carta me vuelve loco. Está muy guapa. Este para mí es de mis favoritos igual, sin más, es precioso y es una bizarrada. Vamos a verlas. Mirad el Lugia. Que Un pone consejo, Logia, ¿no? Sí, Logia, sí, un consejo, La Rafi. Logia masónica. Esto sí que, de verdad, que esté viendo esto, yo creo que esto es información útil. No os volváis locos, sobre todo en España, no sé en otros países, pero sobre todo en España, no os volváis locos con la Magic Baby de una en una pagando locura. ¿Por qué, gente? Porque venían en paquetitos de este estilo. Pero solo uno, ¿vale? Pero Sí, de este probablemente te vendría casi la colección Entonces entera. normalmente cuando te vienen colecciones te viene casi entera y encima vienen como 2 o 3 paquetes distintos, me suena. Y luego hay como mínimas variantes. Pero el caso es que cuando te aparece un buen lote. Entonces esperaos a esas ocasiones y no estéis haciendo ahora o hoy por hoy todavía esta información tiene sentido. No estéis metiendo la pata y pagando locuras por cada una que os encontréis. Tener paciencia, intentar agarrar lotes. Y si dentro de unos años esta información ya no tiene sentido porque ya no, Sí, no porque queda no, ninguna, porque pues no ya. sale ya nada. Pero os diría que a día de hoy, yo por ejemplo ya Magic Baby voy solo por sellado. Si encuentro sueltas, aviso a mis amigos para que completen el set. Pero yo, incluso lotes. Yo ya solo estoy buscando selladas porque estoy 100% seguro de que tiene que haber algo. 100%. ¿Esta crees que la tienes completa ya entonces? Sí, o... sí, lo que es una por una, sí. Estoy prácticamente seguro de que sí. Vale, joder, esto es una pasada. El polígono fumador. Eso es una locura. Con la Misty. Eso es un cartonazo, la gente se vuelve loca. Si no sé por qué, por ejemplo, tengo 2 de estas. Es que algunas guardaba 2 en plan, es que me gustan y tal. Y luego le haría el favor a alguien si se las intercambio. Joder, se pegan las páginas. Esto es un álbum Es que oficial, no sé Más malo. en España quién se ha metido a completar set también tanto como tú. O sea, creo que de momento... Ahora hay gente, y cada vez Hay más, gente que ha entrado pero fuerte sí, últimamente. sobre todo somos los más locos los que nos da por ir a por todas. A ver, es una maravilla meterte a por todo y el día de mañana pues hacer un pequeño museo o algo así porque va a ser mega único porque poca gente va a tener esto. El Super Dream. Ya, ese está muy guapo. Está Ese salvaje, digno de con enseñar. la Mirar el cuchara. olo, gente. Está el Super Dream y luego Sí, está ese está el Ultra muy Dream. guapo. Buah, Que ese pero este no es la misma, se aparece en la misma, Esto pero es no. como más moderno, ¿no? Estos son Claro, estas son las diferentes. que venían aquí. Vale, sí, esto tiene Y el aquí- back, lo que cambia es el back, ¿no? ¿Esto se llama Wayback o cómo se 2004, llamaba sí, esto? eso es, que tienen el back así. Estas venían aquí dentro. Vale. Esto es el paquete original donde venían Sí, pero estas. eso ahora el sellado vamos a ver ahora después en la última parte, en la siguiente Y vídeo. hasta aquí tengo algunas pocas que me gustan mucho y las tengo aquí aparte y ya está. Y otro por igual fumador, por supuesto. Es que Aquí demasiado. otro, nada, Es esto que está muy demasiado. guapo, mirar. Es Mirar la demasiado. Misty. Aquí no se aprecia tanto ya Lolo. Pero nada, brutal. Vale, pues nada, sí. Y si quieres, ahora vamos con. Sí, ahora se viene cacho. Se viene sellado. Vale, y pues las esta es crisis. quinta parte, he acabado aquí 19 minutitos, super express, ¿eh? La has dado bien de caña. Sí, pues es que si me lío, saco todas las cartas y. Llevamos Vale, 5 vídeos aquí en casa de Miguelito. Si me lío, vamos. Bueno, pues nada, nos vemos próximo vídeo. Espero que os esté molando toda la buena info, porque además está soltando bastante info para solo ser grabación de su cole. Así que nada, nos vemos, gente. Próximo vídeo. Chau, chau, chau.